¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al cuarto capítulo aquí de Gallina de Piel. Tenía muchísimas ganas, es algo que lo digo siempre con todos los invitados, pero esta semana me hace muchísima ilusión tener a un invitado que es un amigo, es un maestro y es un grandísimo profesional de la televisión, de la comunicación, como es nuestro querido Pedro Mardones. Pedro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Amayur. O sea, sé que se lo dices a todos los invitados. Hombre, a ver, si lo decimos lo de que nos hace ilusión, a mí me hace mucha ilusión porque al final es un programa muy humilde, ya lo sabes, y aquí pues nos reunimos un poquito los amigos de la tele, de la profesión, del gremio, y yo dije el primer día, te dije, aquí tiene que estar Pedro Mardones y nos tiene que comentar un poco, lo primero, ¿dónde estás ahora? Porque te hemos visto, te iba a hacer ahora una coña porque, Pedro, el otro día estabas en 3 cadenas a la vez. Estabas en ETV, estabas en 4 y estabas en la 1, a la vez, simultáneo. Esto muy pocos lo pueden Me decir. lo, me lo puedo creer, pero no cobré de las 3 cadenas a la vez. Esa es la putada. Pues, Cuéntanos, ¿dónde estás Amayur, ahora? hemos coincidido en un montón de proyectos, ya lo sabes. El último en el que coincidimos fue Vascos por el Mundo, una experiencia única e inolvidable. Y ahora estoy en Como Sapiens, un programa de gastronomía recorriendo la geografía española y aprendiendo un poco de lo nuestro, de nuestros platos, de nuestros ingredientes, de nuestros maestros y de los grandes chefs y de las amas de casa de toda la vida, ¿no? Que son con las que he de reconocer más disfruto yo. Eso es, que bien te lo pasas, te iba a decir, siempre viajando, siempre comiendo, no, pero es verdad que, oye, siempre viajando por todos los lugares que además, bueno, para que no creo que mucha gente no conozca a Pedro, porque la mayoría lo habéis visto en la televisión, en muchos programas. Pedro, tienes una trayectoria muy dilatada, has estado en Viajeros, has estado en Callejeros, en Como Sapiens, en Vascos por el Mundo, en Tanto por Ciento, en un montón de programas, la mayoría de éxito y además es un poco como la varita mágica, ¿no? Allá donde vas lo tocas y lo conviertes un poco no, te iba a decir Hoy, por la broma, favor. pero es verdad, porque. No, pero es verdad, Pedro, que tienes una. Nada, queríamos hacer una pequeña introducción. Tienes una muy buena mano en televisión, llevas ya muchísimos años. Me comentaste hace poco que más de 10 años ya en televisión, ¿no? Sí, una década haciendo tele. La suerte en televisión no es que el proyecto funcione, sino que después de que acabe un proyecto te vuelvan a llamar y encadenar proyectos, ¿no? Al final es Totalmente. una profesión mucho más complicada y más dura de lo que la gente cree y seguir después de una década dando guerra y apareciendo en multipantalla, porque cuando empecé pues era todo en la televisión tradicional, ahora ya podemos llegar a través de canales como YouTube, eh, canales como este y también pues a través del móvil y la verdad que es un placer seguir aguantando porque los programas vienen y van, ya lo sabes, Amayur, pero si trabajas bien y eres buen compañero sobre todo, yo creo que se da la oportunidad de volver, porque Ahí te es iba a un hacer la honor pregunta, poder... Pedro. El Sí. secreto un poco de cómo es aguantar, cómo es sobrevivir o supervivir, ¿no? En la televisión, en muchísimos programas, porque al final es cierto que somos muchos, hay muchísima demanda y hablamos además de programas que tienen muchísimo peso en la televisión tradicional. Hablabas de la multipantalla, hablabas de YouTube, hablabas de ahora mismo de que en un teléfono móvil, en una tablet o en un ordenador mismo cualquiera puede consumir cualquier tipo de contenido. Pedro, ahora mismo que estás en una cadena, es cierto, tradicional, generalista, pública, como es Televisión Española, que es cierto que tiene un público un poquito más generalista, has pasado de viajar recientemente por todo el mundo, ahora iremos ahora con los viajes, y ahora estás, sin embargo, viajando por todo el país, por toda España, pero de receta en receta, con señoras, con recetas caseras, menús caseros, en fin, y con una peculiaridad, que estamos en una pandemia y que hay muchísimas restricciones. ¿Cómo está siendo ese momento ahora para los reporteros que estáis viajando por todo el país? Pues la pandemia es una puñeta, principalmente porque nos exponemos y exponemos a riesgos, pese a que nos hacen unos PCRs de manera muy continua. Al final, y yo ya he pasado el COVID, la pandemia dificulta mucho las producciones. Cuando tú llamas, mi especialidad es llegar y cocinar con la gente más mayor, ¿no? Pues con la media de edad de mis entrevistados muchas veces superan los 70 años, ¿no? Entonces, la gente tiene miedo y no tiene miedo de contagiar.
de contagiarse a sí mismas, sino de contagiar a sus maridos, que ya con esas edades tienen achaques, o a sus mujeres, ¿no? Entonces, cuesta más que te abran la puerta, pero con pasión, igual en vez de a la primera, a la tercera vez o a la cuarta vez, con una producción dura, al final te la abren y se lo pasan bomba, que es lo importante. Y siempre desde los valores de una televisión pública. En la privada he trabajado, la praxis es la misma, porque yo creo que la praxis depende del propio profesional, ¿no? Pero tú y yo que trabajamos ahora en dos televisiones públicas diferentes, eh, hay que tener mucho respeto e intentar sobre todo un entretenimiento sano y no ofender a la audiencia. Un chiste, una pequeña broma no entendida nos puede colocar en problemas y es que somos las Totalmente, Pedro. televisiones de todos. Totalmente. Yo te iba a preguntar, y nos conocemos ya hace bastantes años, una de tus virtudes, además a mí me ha dejado siempre alucinado, ¿no? Es, y lo digo aquí abiertamente, te lo he dicho a ti en la cara, es la capacidad de trabajo que tú tienes, la capacidad también de sobreponerte, ¿no? Hablabas de la producción de los viajes, porque muchísima gente, a mí me ha pasado, pero a ti te habrá pasado millones de veces más, oye, qué guay, qué bonito, que trabajas en un programa de viajes, qué bien, que conoces el mundo, ¿no? Pero, ¿quién mejor que tú para comentar ahora mismo qué hay detrás de todo ese envoltorio que es cuando tú le das al play y ves el programa en televisión y lo ves tan bonito, ¡ah, qué guay! Pero la producción que hay detrás, mira, yo lo voy a comentar. Yo recuerdo un programa tuyo de Lima, de principios de 2020, por el cambio de uso horario y tal, que te tocó producir y tal y cual, yo te veía y veía, luego te salió un programa espectacular. Pero, Pedro, la producción como clave para un reportero de viajes, para cualquier reportero, ¿no? Pero la producción en sí de este Sí. tipo de programas que son, al final tenemos nosotros 60, 70, 80 minutos de programa que tenemos que armarlo nosotros, pero esa responsabilidad, cuando tú viajas en el avión, esa producción, cuéntanos un poco. Realizar un reportaje mayor, tú bien lo sabes, requiere y tiene varias fases, ¿no? La primera de ellas es la producción, luego está la grabación y luego está la edición. La más importante de todas es la producción. Sin una buena producción, el programa te hace aguas. ¿Qué es tener una buena producción? Es conseguir no a un personaje, no a un vasco que esté por el mundo, no a un español que esté por el mundo, o no una señora de Cuenca, sino a la mejor señora de Cuenca, en el mejor lugar de Cuenca y con la mejor luz posible para grabar a esa hora. Porque te puede pasar, imagínate, irte a grabar una receta a la Alhambra de Granada cuando se está poniendo el sol de espaldas y tener que tirar, imagínate, en vez de contra esa gran maravilla que es la Alhambra de Granada, pues contra una pared blanca, un callejón sin más que podría ser Logroño, que Logroño no lo digo de manera despectiva porque yo nací en Logroño y soy de Treviana de La Rioja. Pero es verdad, Pedro, es verdad eso que dices, que para ti Controlarlo todos estos todo. elementos, eso es, esos elementos que tú estás incorporando a tus reportajes, que quizás mucha gente se queda con el contenido y con un recurso fácil de cámara, pero es cierto que especialmente tú, tanto la música, los recursos, la localización, todo el contexto, incluso ya hasta el contenido, nos comentaban compañeros que han estado grabando contigo, más allá de la, te iba a decir que eres exigente, porque creo que además cualquier un reportero bueno tiene que serlo, pero eres un poco pesado, tienes un poco fama de pesado, Sí, ¿no? A ver, sí, cuéntanos. lo soy. Tomarte tu tiempo para hablar con ellos, para conocerles, para... Si vas a viajar a Lima, que has mencionado tú, yo siempre hago videollamadas. Bueno, las hago por dos cosas, ¿no? Primero en televisión, cuando hacemos programas de entretenimiento, Qué siempre curioso lo tenemos de que la intentar, videollamada, pues que Pedro. yo ¿Sí? hago Qué mucho la curioso lo de la videollamada videollamada. que dices, porque muchísimos llamamos o incluso por audios, pero es muy curioso lo de la videollamada. Yo te he visto hacerlo, es verdad. Hay que verles. Ellos tienen que saber quién eres. Muchas veces ellos te buscan por LinkedIn, por YouTube, igual ven otros programas igual no tan agradables que has hecho en tu trayectoria. Tienen que confiar en ti y tú también en ellos. Entonces, el mirarse a los ojos pese a los miles de kilómetros es muy importante. Y luego, pues, para que luego tampoco haya sorpresas, porque puedes llegar a un país y ay, pues es que no es como la foto que me envió. Todos enviamos la mejor foto posible en nuestros currículums o cuando queremos Nos ha ligar con pasado, alguien Pedro. No por vamos una a dar nombres, comunicación. no vamos a dar nombres, pero nos ha Entonces, pasado, ¿eh? Nos ha pasado en viajes de llegar claro, y decir, ay,
esto no es lo que parecía, nos ha pasado a todos, sí, nos ha pasado. Oye, te iba a Es, preguntar un poco de lo que comentabas. Esto que decías ahora de cuando vas a los viajes y te encuentras con sorpresas, por abreviar un poquito, dime una sorpresa que te hayas encontrado en viajeros, en callejeros, cuando has viajado por el mundo, también has estado en Viajeros 4. Algo que me digas ahora tú, te lo preguntan estás en Treviana ahora, estás en La Rioja, y me imagino que la sí. gente te preguntará mucho, te han preguntado, oye Pedro, dímenos una anécdota, un tal, ¿y qué es la mayor sorpresa que te has llevado? No ya de producción en sí, sino de cuando llegas a un sitio y pum, y de repente tienes que entrevistar a Mari Carmen. ¿Qué ha pasado? A ver. Pues ahora mismo me pillas un poquito fuera de juego, pero al final es que cuando te encuentras una sorpresa barra un problema, buscar una solución. Marsella, me acuerdo que hice Viajeros 4 en Costa Azul, en Programazo el Marsella. tuyo de más allá. Pues llegó en 4, se cuida muchísimo la imagen del invitado, etcétera. Y uno de los invitados llegó con una camiseta muy, 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 muy fea. Como nosotros salimos muy poco, tenemos muy poca presencia de imagen en algunos de los reportajes, yo me cambié la ropa, le dejé mi ropa al invitado para que él luciera más. ¿Sabes? Yo me quedé con la camiseta fea y el invitado con una más neutra. Luego, pues, hay veces, pues, que eso tienes que irte amoldando. El otro día he estado grabando en mi pueblo un orgullo con Como Sapiens en Treviana, un pueblito de Lo vamos a ver 150 esta semana, sí habitantes, señor. ¿sí? Que estoy justo ahora aquí. ¿Y qué nos pasó? Que yo elegí un sitio muy, 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 muy chulo para cocinar en el que se veía todo el pueblo, pero hacía un viento de aquí para allá y la ¡Ay, el cocina, viento! ¡Ay, el viento en las el fogón, grabaciones! pues cocinamos un bacalao a la riojana sin fuego, con eso te digo todo. Gracias a Dios, Titos o Latitos, como la conocemos aquí, traía Sí. las diferentes fases avanzadas, ¿no? Pues echábamos la cebolla en aceite frío, porque el aire se llevaba el fuego. Echábamos la cebolla y la sustituíamos por cebolla ya pochada. Y después echábamos el Pero bacalao Pedro, crudo. mucho de lo que cuentas, es que esto de lo que cuentas, mira, yo me veo, nos meábamos contigo comiendo muchos días porque contabas anécdotas de otros programas y todos yo recuerdo que estábamos ya, pero bueno, meadísimos de la risa porque, pues en fin, yo siempre lo digo, tienes una habilidad especial, Pedro, y lo hemos dicho todos los reporteros de Vascos por el Mundo, los que hemos pasado, los que no. Tienes la habilidad perfecta para tener al personaje, con cariño dicho, el personaje del pueblo, el personaje de la ciudad, el personaje del país. Yo aún me acuerdo de ese hombre de Lima que estaba en una charca untándose con barro ahí de repente, que te lo encontraste en mitad de la nada y te hizo una secuencia que era maravillosa, pero Yo, tienes esa habilidad. También es cierto, tienes un buen ojo clínico para eso. sí, a ver, yo no sé si es ojo clínico o no, pero porque a veces la producción, nosotros tenemos personas que a veces nos ayudan a contactar con personas, aunque luego sobre terreno pues tienes que ir cambiando y modulando todo. Pero sí que creo que tengo una virtud y no quiero pecar un poco así de egocéntrico, pero sí que mi virtud, si yo me tuviese que definir en una, es sacar lo mejor de la gente. No sé si me entiendes. Sacar su lado positivo, su lado más alocado. No sé si es porque tengo la cara así de como regordita o los ojitos de buena persona, pero confían, a Mayur, no sé, confían y se lanzan. Son muy generosos conmigo. Y eso Bueno, tanto confiaron es. en ti que una de tus perfiles acabó siendo trabajadora de Vascos por el Mundo. Fíjate tú por dónde, que nos está viendo, Maider. Seguramente nos esté viendo ahora Y, mismo. Y fíjate cuál es esa y yo, confianza que tú te la traes. y yo en ella, mira, yo fui a grabar un reportaje Perdóname, Pedro, una cosa. Esto a es una cosa para situar un poco a quien nos esté viendo. Maider es la redactora que nos consigue, sigue trabajando en Vascos por el Mundo, que consigue los vascos y vascas por el mundo. Maider era una perfil de Medellín en Colombia, era una chica una de comunicadora las maravillosa, protagonistas, una protagonista una de las increíble, además un protagonistas para. programa brutal. Eso es, y fíjate por dónde, pues tuvimos una baja en el programa y tú rápidamente la llamaste para que fuera quien buscase a todas las personas Sí, alrededor del mundo. Y fíjate, aún sigue y es una máquina y confió en ti y se vino aquí a 9.000 kilómetros. Es que es increíble eso, claro. fíjate. Maider era una de las protagonistas de Vascos por el Mundo Medellín. Yo colgué en Instagram, estamos buscando una redactora de búsqueda y me dijo, ¿y te valgo yo? Y ella estaba en Medellín, creo, o se acababa de volver a Euskadi. Y yo le dije, sí, 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 sí. Me envió el currículum y yo no me lo leí. Y le dije, cambia la foto.
que salía con dos perlas ahí, así como muy, muy, muy de Donosti, le dije, cambia la foto. Y el director me dijo, pero que si casi no ha hecho televisión. Y dije yo, esta tía es una máquina, contrátala. Y Y me ahí hizo está. caso. Y sigue, y sigue y acabará siendo la directora, la jefa de la Ojalá, productora y de la cadena. desde aquí le mandamos un besazo enorme a Maider, que es bueno, una Claro que compañera sí. increíble, una buena amiga. Hablando de Medellín, Pedro, fíjate que nos sacaron un día en Zapeando, recuerdo a unos cuantos, porque decían que los vascos por el mundo nosotros tenemos la habilidad de ir a tocar, a besar, a frotarnos con sitios para aumentar un poco la fertilidad, el amor, la atracción sexual, y te pillaron en una buena tía en Medellín, ¿eh? Sí, tocando la colita a una escultura de Botero con Maider precisamente Sí. y lo típico. Y no sé, había que frotar para que te diera suerte. Entonces parecía que le estaba haciendo otra cosa a la escultura de ¿Qué Botero. Y el equipo se dio cuenta y se empezó a reír. Entonces yo dije, venga, no somos un programa en directo. Dije, la voy a repetir para que sea un poquito más light. Vamos a repetir esta secuencia, este momento. Y la repetí. Y me dijeron, ¿a que no tienes huevos de poner la primera que has grabado? Y yo dije, que no. Y puse la primera Qué que gracia. había Oye, grabado. yo me acuerdo de de ese momentazo. Sí que te voy a preguntar un poco al hilo de lo que hablábamos ahora de producir y preparar un viaje. ¿Sigues viajando? Es cierto, nos comentabas ahora por todo España, sigues viajando por el país. Oye, ¿cómo está la cosa ahora para viajar? Es decir, hemos pasado un poco de puntillas por encima, muy superficialmente, el tema de pues, el coronavirus, la gente que intenta no contagiar, que tiene más miedo a contagiar que a ser contagiada. Yo también lo he vivido en alguno de los viajes, pero Claro. ahora mismo, con lo que nos queda de pandemia, lo que queda de año, bueno, queda un mes de año, pero lo que queda de 2021, que vamos a seguir conviviendo con la pandemia y con el virus, ¿sigues viendo o Sí. crees que es viable todavía que este tipo de entretenimiento, de formatos, tengan que reinventarse? Como quizás parece que lo ha buscado un poco Madrileños por el mundo, que ha ido a Venecia y o lo que he visto en las stories de Instagram es cierto que están buscando una especie de vuelta de tuerca con el turismo, con no. ¿Crees que ese entretenimiento quizás ahora echa la ley, echa la trampa, pero quien se ve que se cierra una puerta, ahora ve que se abre una ventana y esa ventana puede ser un cambio de fórmula en el entretenimiento, en los programas de viajes? Yo te voy a ser totalmente sincero con respecto al COVID y los programas en general. Una de las cosas que me da miedo es que el COVID precarice aún más nuestro trabajo. ¿A qué me refiero? Con la pandemia, no es lo mismo hacerlo en un programa como el nuestro, en el que estamos colaborando ahora, que hacerlo en una televisión generalista. Yo creo que, por ejemplo, se están regularizando, se ve ya como demasiado común el tema de la videollamada. La videollamada es maravillosa, pero ¿qué pasa? Que Totalmente. sustituye puestos de trabajo. La calidad de una videollamada nunca va a ser la de una unidad de directo con un cámara, Absolutamente de acuerdo contigo. una señal. Entonces, es peligroso que los programas, por ejemplo, pues ahora ves los programas, obviamente es por seguridad, por salud, ves un Sálvame y ves que no hay público. Pero el día de A mañana, lo que cuando voy es pueda que volver crees el que la público, videollamada, va a Pedro, la volver el videollamada ha venido público. ya para quedarse. Ha venido para quedarse la videollamada. La videollamada ha venido para quedarse, por desgracia, sí. Quitando testimonios que sean súper importantes, que sean súper exclusiva y que quieras que tenga una calidad maravillosa, si te puedes ahorrar, yo no sé lo que cuesta el alquiler de un tramo de satélite para que la gente entienda, para que si ahora conectamos con Sevilla, entre la persona de Sevilla, con un cámara y con un reportero. Está el sueldo del cámara, el del reportero, el del alquiler del satélite que te envía la señal. La videollamada ha venido para quedarse. Y luego, en lo que hablas de si el COVID va a hacer que se agudice nuestro ingenio, desde luego. Se ha visto en multitud de formatos, pero hay que intentar que el ingenio no precarice aún más nuestra Muy interesante situación esto. laboral. Es muy interesante. Sí. Es un debate, es un melón muy Y luego, interesante, lo de no precarizar el gremio a través de que ese ingenio nos claro, perjudique, ¿no? Lo hemos claro. visto, por ejemplo, en programas. En Telemadrid llegamos a ver una especie de híbrido de madrileños por el mundo que se hacía por videollamada y tal y cual. Es cierto que era un momento muy, muy peculiar, como era marzo, abril de Obvio. 2020, que teníamos
Y un los desconocimiento y una trabajadores, incertidumbre. Claro, que no lo teníamos ahora, ¿no? Pero hablando de los compañeros operadores de cámara, que benditos sean, que sin ellos no somos nada, sin los operadores de cámara, sin los sonidistas, sin los editores, sin todos, ¿no? Es un equipo muy bien engranado, ¿no? Un engranaje perfecto. Pero es cierto que sí, ahora en ese tipo de formatos que ahora se están planteando, por ejemplo, se han llegado a plantear ya formatos incluso sin operadores de cámara, que se pueden grabar con un teléfono móvil, incluso hemos visto a conocidas presentadoras de televisión haciendo una cobertura especial de elecciones con un teléfono móvil, que quizás esto es mi opinión claro. absoluta, esto es cierto que es bastante irrespetuoso para el gremio, para los compañeros. Hemos llegado a ver, como bien dices ahora, el tema de la videollamada. Es que la televisión no se puede quedar atrás. Tú has mencionado presentadoras que ya con su teléfono, es que tú te metes en plataformas, en YouTube, y ves que contenidos que se han hecho con un teléfono móvil mmm, a veces dan patadas al trabajo de mucha gente de televisión. Entonces, la televisión tiene que dar un paso más. Tenemos que adaptarnos a las adversidades y, sobre todo, ¿sabes cuál creo que es el principal enemigo de la televisión en estos momentos? La falta de valentía. Eh, las televisiones, los canales de televisión se han vuelto muy cobardes. Cuando yo era pequeño, me acuerdo que cada temporada las grandes cadenas siempre lanzaban una parrilla totalmente diferente y de 10 programas funcionaban solo 2. Esto ya no ocurre. Ya hemos visto, pues yo qué sé, 8 ediciones de La Voz, 15 de Supervivientes, 20 de Gran Hermano, te estoy hablando así por... No Sí. arriesgamos. Entonces, si no arriesgamos, nos sorprendemos. Por eso, este año que se ha estrenado un programa de éxito internacional, como por ejemplo Mask Singer, fíjate qué Iba a preguntar chorrada por de ello ahora mismo, programa. mira, te has adelantado ahí. Eso es. Fíjate qué chorrada de programa. Mira, aquí creo que tengo. Mira, tengo a Cerdita aquí. Tengo a Cerdita. Y qué chorrada, de programa. Pero ha sorprendido. Ha jugado, leía el otro día a Borja Terán, con la inocencia del espectador todavía. Pues personas que salen, que cantan disfrazados, y yo la primera vez que lo vi dije, Mantener en ¿pero esto vilo qué es? con ese secreto al espectador, ¿no? Es tenerle siempre con ese cebo Efectivamente, permanente. jugar, A mí no me gusta nada del jugar programa, o con sea, el es decir, no me gusta, no espectador. lo consumo, no lo consumo como tal, me río de lo que se hace, lo que se dice, me parecen que los Javis están increíbles, José Mota no me gusta nada, creo que está bastante Sí. desfasado lo que son las nuevas generaciones de que es el espectador medio, pero sin embargo, hablando un poco del qué, que es el formato, y hablando del cómo, que es cómo se desarrollaría, si un programa como Max Singer o los nuevos formatos que vienen ahora hablamos del 100%. ¿Cuánto de porcentaje tiene el qué o debería tener el qué? ¿Y cuánto de porcentaje debería tener el cómo, que es un poco el envoltorio? 50-50. Porque es muy importante tener un buen programa, un buen formato, pero es importante el cómo se hace el formato. Si es un programa que requiere un gran plató. Y este Mask Singer, una de las cosas más sorprendentes es que la mayoría de participantes que hemos visto hasta ahora no habían participado en otros talent shows. Entonces, para eso, ¿qué hace falta? Tener presupuesto. ¿Sabes? Si tú quieres, imagínate que debajo de Cerdita esté Trump, tiene que haber presupuesto. Es que El los cómo se famosos hace un vamos un poco a programa. eso, ¿no? Los famosos, a mí el primer día, cuando ya vi que la primera famosa de turno era la pareja de Cristiano Ronaldo, Georgina, dije, madre mía, o sea, qué famosa, ¿no? De medio pelo, porque, Ah, y lo digo con sí, total, claro, el pero, tema del caché, ¿no? Que yo recuerdo, Pedro, fíjate, pero ahora que me viene a la cabeza, yo estuve en un reality de también que se llamaba Mira quién salta, era el de las piscinas famoso y estaba ahí de redactor, de los primeros trabajos que tuve en televisión. Y ya recuerdo en ese 2012-13 que había un presupuesto muy, muy bajo, un caché muy bajo para famosos de tercera y cuarta fila incluso, que yo decía, madre mía, ¿dónde ha quedado este tipo de programas cuando claro, traías a la estrella del mundo, la sentabas ahí y veías a claro. actrices que venían o actores que venían a representar una película en algo y concursaban en un programa? Es cierto el tema del dinerito. Lo hemos comentado nosotros Ahí, siempre, ¿no? En mira, Maskinger no te parte. dime, Mazinger, En Maskinger, sí. eh, a ver, a mí me parece que A3 Media cuida mucho los formatos. Obviamente, no somos, bueno, no son Netflix. En la industria del país es más limitada y el mercado no es tan grande.
Los presupuestos son los que son, pero dentro de los presupuestos yo creo que Masked Singer tiene un buen presupuesto. Y lo que tú hablabas del Mira quién salta, justo Mira quién salta es lo que hablaba yo, de la falta de creatividad, de la falta de atrevimiento. Mira quién salta surgió porque Antena 3 acababa de comprar Splash Famosos al Agua. Entonces, ¿qué dijo la cadena rival? Pues si ellos lo tienen, yo también quiero Mira quién salta, ¿no? Y entonces hicieron el mismo formato con un presupuesto infinitamente menor, con famosos de muchísimo menos caché, y es lo que a mí no me gusta de la televisión, que cuando hay una serie de época que funciona, ya lanzan 10 series de época. Que hay un programa de viajes, bueno, ya hay programas de viajes y todos parecidos. No nos podemos quedar atrás. Si nos quedamos atrás, nos extinguimos, Amaiur. Voy a hacerte la última gran pregunta. La última, y nos vamos ya de tiempo, que ya me están echando la bronca por el pinga. A ver, Pedro, el tema de las audiencias, ¿vale? Nosotros hemos trabajado en programas de buena calidad, buena facturación. En algunos, tú sobre todo, has estado en muy buenos programas. ¿Cómo es ese momento? Y se lo pregunto a mucha gente que lo hablaba hace poco con un compañero también de televisión. ¿Cómo es ese momento en el que nos ha pasado en Vascos por el Mundo, nos ha pasado en otros programas, pero ese momento en el que tienes esa responsabilidad de que es tu programa, de que tienes encima el título de la audiencia, el peso de toda la audiencia acumulada, del share, y sin embargo a veces no se corresponde? Hablabas de los de Splash y Mira quién salta, fíjate, Splash, que parecía que apuntaba mucho mejor, en audiencia pegó un bajonazo comparativamente hablando con lo que fue Mira quién salta, que le ganó en audiencia, pero sin embargo en presupuesto y en famosos era otra cosa, ¿no? Hablando de las audiencias, y por acabar y darle carpetazo un poquito ya a este episodio, al número 4 de Gallina de Piel, el tema de audiencias, Pedro, ¿cómo un reportero comienza en televisión que le afecta mucho digamos, ese peso, esa losa de la audiencia, y cómo uno se va haciendo callo y va pensando que, bueno, es algo que no depende de sí mismo y que hay que continuar? ¿Cómo ha sido ese proceso interno en ti, Pedro? El tema de la audiencia, pues yo me acuerdo de los primeros reportajes que hice en Callejeros Viajeros, era tal la emoción después de la emisión del programa que no dormía bien esa noche y que estaba pendiente del primer mensaje de la mañana, de que se publicara el dato, ¿no? De la inquietud, porque es como cuando tú llevas opositando y sale tu nota, ¿no? Con el tiempo y cuando descubres efectivamente Con el tiempo vamos a peor, yo creo, ¿eh? Que tu esfuerzo o tu trabajo a veces no se ha traducido en la nota que esperabas o que merecías, sí, empiezas a relativizar y entonces te das cuenta solo de una cosa. Yo cuando entrego un programa o un reportaje a mis jefes, obviamente, si es un reportaje de recetas, le tengo que traer la receta. Pero la única manera de que estés satisfecho, hagas un 4, que un 4 es un mal dato, ¿no? En una cadena generalista, o un 20, que es un datazo, es que tú hayas hecho no el mejor reportaje que pudieras, que también, que mi abuela decía, el que hace lo que puede no se le puede pedir más. Sobre todo, que tú hayas hecho el reportaje que con los recursos que te han dado, que tú querías hacer. Si tú haces el reportaje que tú querías entregar, la música que tú querías colocar, al protagonista que querías entrevistar, el lugar, si tú haces lo que tú querías hacer, llega un momento que hay veces que es que ya no es que la audiencia sea mala, es que te cancelan el programa, Mayur. Dices, pero bueno, con lo bonito que era este programa, pero con lo bonito que es este programa, ¿cómo lo canceláis? Es eso, haberlo disfrutado con los compañeros, con los entrevistados, vamos, es tenerte, tener la satisfacción del trabajo bien hecho, porque a veces todos nosotros tenemos muchos jefes, muchos. Encima del jefe está el superjefe y encima del superjefe el super jefe. Y entonces lo importante es que dentro de lo que te han dejado hacer, haberle aportado lo que tú querías dar al reportaje. Decir, bueno, a mí me ha gustado. A mí me ha gustado. A mi jefe no le ha gustado. A mi jefe no le ha gustado una mierda, pero a mí me ha gustado, ¿no? Y entonces, si te echa la bronca a tu jefe, por lo menos dirás, bueno, pero era el reportaje que yo quería.
Bueno, Pedro, ya me ha sido la una masterclass. Ya me ya sabes que aquí ponemos la televisión. Aquí ponen la música. Sí, ha sido un placer, Pedro, una masterclass. Yo creo que este tipo de charlas a la gente que está empezando ahora le va a venir muy bien escucharte, escucharnos y sobre todo aprender de la experiencia de los profesionales como los que estáis en televisión ahora mismo, pues en un programa como Sapiens, que es maravilloso y que ojalá tenga larga vida. Pedro, que ha sido un placer, amigo, sabes que te quiero mucho y nos tenemos que ver pronto, y un beso enorme y que vaya todo genial.